Villa de la Santísima Trinidad, santuario del tiempo, cuna de ingenios donde el azúcar no solo moldeó esplendor, sino también el alma. En sus muros guarda el eco de un pasado que se niega a morir, un legado de piedra y espíritu que el mundo celebra. Trinidad parece brotada de un lienzo. Calles empedradas que serpentean entre fachadas coloridas, balcones que florecen y plazas llenas de música, donde el son cubano se transmite de abuelos a nietos. Fundada en 1514, aunque lo parezca, no es un museo. Es el lugar donde el tiempo olvidó irse y una comunidad teje futuro sin soltar sus raíces. A través de sus habitantes, intentaremos descubrir cómo esta ciudad resiste siendo auténtica y, sobre todo, inspirar un turismo que valore y proteja esta joya cultural sin convertirla en un escenario vacío. Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1988. Este rincón de Cuba es uno de los sitios mejores conservados de América Latina. Por eso Trinidad no se visita, se descubre. Esta casona del siglo XIX, guardiana silenciosa de la memoria de la ciudad, resurge hoy como hostal, conservando intacto su espíritu colonial. La casa ha sabido dialogar con los tiempos bajo la dedicación de Eduardo y su hermano. Su historia como hospedaje nació en 1996, en un contexto de crecimiento del turismo en la zona. Con recursos limitados y decisiones prácticas, la familia reorganizó el uso del inmueble para ofrecer alojamiento. Va a ser de un agrado muy grande que usted nos visite, que se hospede en nuestro hostal. ¿Cómo es darle un uso turístico a un edificio patrimonial? ¿Cómo ustedes han logrado eso? Cuando uno realmente el edificio cambia de función, pero tiene ese aroma del patrimonio, ¿cómo se interviene eso en una restauración? Es un poco complicado porque hay que tratar de elevar los estándares y el confort del hostal, pero a la vez hay que tratar de conservar el patrimonio, conservar los muebles, las camas, los balances, etcétera. Cuando recibimos al cliente le explicamos que se van a hospedar en una casa colonial donde los muebles hay que conservarlos y eso conlleva un trabajo bastante duro porque ellos vienen de un mundo donde todo es muy moderno, todo está muy desarrollado y son los muebles de la familia los cuales tienen su valor sentimental, su valor patrimonial y ha pasado de generación en generación hasta nosotros. El bisabuelo de Eduardo, Mambí en la Guerra de Independencia y primer dueño de esta casa, recibió en 1930 el reconocimiento tardío de la República, un estipendio. Cada peso de aquel pago retroactivo revivió paredes, sostuvo techos, preservó el alma de lo que hoy es Casa Toña. Luego su tía abuela, guardiana del legado, les enseñó que el verdadero patrimonio no son solo los objetos, sino el cuidado constante. Esta es la primera habitación que arrendamos, es nuestra habitación prototipo y es una habitación que, como ve, ahí está la pared escorchada antigua, conservada. Desde 1850 aproximadamente, después se le hizo una restauración. La madera del techo también es de 1850, conservada. ¿Y las lámparas? Son originales, son también de la casa, ya son después de que empezó la luz eléctrica en Cuba, es decir, que puede ser que esa lámpara sea de 1930 y tanto, 1940, no podemos precisar la fecha, pero por ahí debe estar. Pero Casa Toña no es solo arquitectura, es también tradición viva, como estas prendas trinitarias y finos encajes hechos a mano que cubren las camas coloniales siguiendo el mismo estilo que usaba la abuela de Eduardo. Por eso es que las vestimos así, tratando de resaltar el estilo colonial y en camas propiamente coloniales. Como ves, son camas originales. ¿Esta también? Sí, estas son camas originales, son camas de tubo del siglo XIX, hace poco se restauraron. Tratamos de que cuando el cliente llegue se sienta bien, se sienta a gusto, pero también que sepa que está durmiendo en una cama del siglo XIX. El compromiso con el patrimonio no impide mirar al futuro. Estos paneles solares, cuidadosamente integrados, son el puente entre la historia y la sostenibilidad. Y una de las reinversiones que estamos haciendo es la independencia
de la electricidad propia de los negocios, es decir, tener la independencia a partir de paneles solares, que sea una energía limpia a partir del sol, no genera ruido. Ocupamos un pequeño espacio de la terraza de la casa y un espacio donde están las baterías para acumular esa energía. Un equilibrio perfecto entre tradición e innovación, porque el turismo sostenible no es una moda pasajera, es una forma para preservar casas históricas como esta. El turismo propiamente ha sido el encargado de que nosotros hayamos podido mantener esta casa en las condiciones que está. Y es una casa que está conectado con otros negocios. Sí, este hostal está conectado con un restaurante que está en la Plaza Mayor, que se llama Bar Café Trinidad. Hemos tratado de que los muebles de las mesas de restaurante sean lo más colonial posible para mantener el local. Habrá que ver la casa entonces. Por supuesto, está invitada cuando usted quiera. Dar nueva vida a espacios con alma colonial a través del turismo auténtico no es solo un negocio, sino una filosofía familiar. Los sueños se ampliaron cuando Carlos Sotolongo, tío de la familia, confió la gestión de su histórico inmueble ubicado en Plaza Mayor. Historiador del arte y museólogo con 4 décadas de experiencia, Carlos nos recibe en esta joya arquitectónica de 1812, testigo excepcional de la Trinidad colonial. La casona, atribuida al constructor andaluz Cristóbal Troyano, preserva su esencia barroca entre los aires modernos que llegan a la ciudad. Cada rincón aquí es una lección de historia, desde el extraordinario techo mudéjar de la acería, conservado en estado original, hasta las puertas con alas de mariposa y los delicados detalles rococó en sus pinturas murales. Herencia del siglo XVIII que perdura. Esta fue su casa familiar por casi 100 años. En momentos de dificultad, la familia redistribuyó los espacios para adaptarse a nuevas necesidades y hoy Carlos los ha recuperado, rescatando no solo muros, sino la memoria de una ciudad que persiste. Aquí estamos justamente en la saleta de la casa, este espacio que era para recibir a los íntimos, para estar al fresco. Como puedes ver, hay un elemento muy significativo aquí, que es esta columna. Esa columna nos está indicando que esta pared se hizo muy posterior y que todo esto era abierto a este gran patio central, que realmente, lo digo con mucho orgullo, este patio colonial, este patio que viene, según los estudiosos de la casa romana, de la casa española, de la casa de patio, nosotros lo conservamos de una manera íntegra, con todas las habitaciones que entonces dan al patio y le proporcionan un frescor, una vista realmente para disfrutar. Qué lindo. Nosotros, antes de que estuviera el restaurante acá, nos dedicábamos al negocio del alquiler, de la hospedería, y teníamos, bueno, estas 3 habitaciones para rentar, siempre con este sentido de no intervenir la casa, dividiéndola, seccionándola. Yo creo que ese es el patrimonio más importante que tenemos. Es esto viejo que de pronto es lo que nos distingue como ciudad, nos distingue como casa, y eso yo creo que ha sido muy inteligente, no solo de parte nuestra, sino de parte de muchas familias de Trinidad que lo han conservado. Cuando nos sentamos a negociar, lo primero que dijimos fue, bueno, lo más valioso es el patrimonio inmueble. Lo más valioso es la casa. A partir de ahí vamos a hablar entonces de lo que no se ve, de lo que no existe, pero que está, que son las atmósferas. Y estamos hablando del patrimonio inmaterial, del patrimonio inmueble. La casa no es solo entonces el decorado de un negocio. Por supuesto, la casa son las atmósferas, son los ambientes, es este patio que no está dividido, es la sala que tú puedes disfrutar plenamente con esa vista a la Plaza Mayor, que es realmente un privilegio del cual yo estoy orgullosísimo, realmente no solo de que lo disfruten los que vienen, sino de disfrutarlo yo también. Aquí viene, en fin, personas que reservan, personas que pasan, pero viene el que va para acá, el que pasa por la acera muy distraídamente y de pronto mira la plaza, mira el techo, claro, y se va embullando, va entrando, llegan al patio. Ah, pero el patio, un patio enorme, ha sido un patio con flores, un patio de olor, un patio que huele todavía como los patios del siglo XIX, con árboles centenarios. Es un patio de olor, o sea. Este patio de olor, como lo llama Carlos, conserva la esencia fragante de los patios coloniales, donde el jazmín de San Juan y la isora blanca despliegan su aroma, atrayendo a los visitantes como un imán. Pero el verdadero orgullo reside en la cocina original, rescatada mediante técnicas ancestrales de enlucido y coronada por su imponente campana, ahora funcional. Un espacio que estuvo al borde del olvido y que hoy recupera su esplendor. Hemos tenido en cuenta todo esto para brindar esta atmósfera
patrimonial, yo digo que es la magia del tiempo. ¿Cómo para usted en Trinidad se puede emprender mezclando, buscando el equilibrio entre turismo, historia y cultura? Los atractivos más importantes para un turismo sostenible los tiene Trinidad. La historia, la misma ciudad, la naturaleza con la montaña y con el valle, y tiene la playa para el turismo que quiera venir a la playa. Es simplemente una manera de ponerse de acuerdo, de gestionarlo todo con muchísimo respeto, desde una sola mirada, que respete el patrimonio, que respete el pasado. Yo creo que ahí está la clave para hacer un turismo sostenible que tenga la mejor opinión de la ciudad. Mirar el futuro desde el presente, honrando el pasado. Esa es la filosofía de Carlos y de esta casa, testigo de tantas historias. Desde su techo, la ciudad se tiende quieta y eterna como un recuerdo, una postal viva, un instante que pide ser contemplado y que hoy, gracias a Carlos, se convierte en parte de este viaje en el tiempo. Muchas gracias por recibirme. Ya aquí está, aquí está. Desde la calma de los techos que guardan historias, al eco de tambores que claman resistencias, alegrías y raíces. Trinidad es el rastro de una misma historia, la que duerme en los muros y despierta en la música. Estas calles son partituras y cada visitante, sin saberlo, se convierte en intérprete de una melodía que nunca cayó. Y es justo aquí, entre cantos y cuerpos que llevan la herencia en la sangre de las personas esclavizadas del Valle de los Ingenios, donde me recibe Renato, director de Leyenda Folk, porque hay historias que no se archivan, se cantan. Leyenda Folk es una compañía folclórica de una gran magnitud desde el punto de vista emocional y personal. ¿Qué tipo de leyendas ustedes toman para representar, digamos, desde la danza, desde la música? Por ejemplo, hay una leyenda muy importante que es el Camina, que son esas hermosas piedras. Pues esas hermosas piedras tienen una leyenda también en la ciudad. Primero porque le dio colorido, organización y la convirtió en un proceso único. Ese sudor que utilizaron esos esclavos para crear esta hermosa ciudad aún se mantienen. Usted ve cuando llueve, el agua que corre es extremadamente roja y esa es la sangre de esos hombres y el sudor de esos hombres que dieron en la construcción de estas calles. Estamos en una ciudad donde hay ingenios, donde la esclavitud es realmente así mismo lo que forjó en la ciudad. ¿Cómo también lo representan desde el grupo? Eso lo representamos en nuestras danzas. Nosotros tenemos danza maní, danzas conga, danzas yoruba, en fin, toda la gama de la cultura cubana, desde sus inicios hasta el presente. Hay cosas que todavía hay que hablar, cómo eran sus manifestaciones, cómo esa gente fueron conjugando esa historia que ellos trajeron con la española y la cubana. Todo eso está todavía, hay que describir muchas cosas. Carpentier habla mucho de esto. El origen no se puede nunca perder. Esa es la esencia viva de nuestra ciudad. Y cuando usted llega a un lugar como este, está aquí el presente, pero el pasado está vivo. Y cuando usted nada más pisa uno de estos ladrillos, está pisando la historia, el origen de Trinidad. Y eso hay que mantenerlo, eso hay que vivirlo, eso hay que enseñárselo a las nuevas generaciones, que a veces ven y se sienten influenciados por cosas que son importantes para ese momento, pero no son importantes para toda la vida. Y Trinidad es una ciudad importante para toda la vida. Y así, entre el eco de los tambores que Renato y Leyenda Folk mantienen vivos, Trinidad nos deja una lección. Hay lugares donde el tiempo se vive distinto y el patrimonio no se exhibe, se habita. Desarrollo y tradición pueden tejerse juntos, porque la sostenibilidad verdadera lleva acento local. Permanecer no es solo resistir, es florecer con raíces profundas. Y eso, Trinidad lo domina como pocos lugares en el mundo.